Pues como ya Dani nos adelantaba, estamos en una serie que empezó la semana pasada sobre aspectos del discipulado, aspectos que a veces quedan un poco en la parte más oscura y olvidadiza. Y vamos a ir redescubriendo algunos de ellos. Discipulado no es otra cosa que intentar vivir como Jesús y hablar de Él en nuestro contexto diario. Eso es discipulado. Discipulado tiene que ver con relaciones unos con otros, que es donde nos apoyamos, como ya se ha presentado con los grupos pequeños, pero sobre todo una relación también vertical con Jesús, ¿no? Querer vivir como Jesús vivió, querer seguirle, dejar nuestra vida en un segundo plano, nuestras prioridades y que sea su voluntad y no la nuestra, y que eso afecte a lo que hacemos en el día a día. Y hoy concretamente nos vamos a centrar en un aspecto del discipulado que tiene que ver con el trabajo. Y aquí posiblemente algunos ya desconectéis, pensaréis, bueno, yo no trabajo y esto no es para mí, pero no. Aunque todo lo que voy a estar compartiendo tiene que ver directamente con el ámbito laboral y los ejemplos que pondré tienen que ver con el ámbito laboral, pero los principios son aplicables a otros ámbitos, como pueden ser los estudios o el trabajo voluntario o el trabajo doméstico. El trabajo es uno de esos aspectos que muchas veces pasamos por encima y da la impresión a veces que como cristianos dejamos, cuando entramos en nuestros lugares de trabajo, dejamos a Jesús tal vez con la llave de nuestra casa esperando que volvamos y que durante esas horas haga lo que le venga bien. Pero no, Jesús quiere acompañarnos al trabajo y quiere estar ahí. Él es el Señor de todo y también es el Señor de nuestros trabajos. Creo que esta definición de John Stott, que proyectaré, nos puede ayudar a entender lo que es el concepto de trabajo desde una perspectiva cristiana y que no se limita para nada a lo que es el trabajo remunerado. Muchas veces cuando hablamos de trabajo parece que solo tiene que ver con el trabajo por el que cobramos algún salario o alguna remuneración. Stott dice, el trabajo es el consumo de energía física, mental o de ambas en el servicio a los demás que da como fruto la realización personal del trabajador, el beneficio de la sociedad y la gloria a Dios. La repito porque tiene muchas partes. El trabajo es el consumo de energía, por un lado, que puede ser física, mental o de ambas, en el servicio a otros, no solamente para nuestro propio beneficio o servicio, y que da como fruto la realización personal del trabajador, el beneficio de la sociedad y la gloria a Dios. Con nuestro trabajo, desde la perspectiva cristiana, no esperamos tener nosotros la gloria. Y en esta definición vemos tres implicaciones claras de cómo debemos entender el trabajo de los discípulos de Jesús. Y esas tres implicaciones tienen que ver con relaciones. Lo que estamos hablando, el discipulado es relaciones. En esa definición vemos, por un lado, la relación con nosotros mismos. El trabajo, en un sentido, y aún en un mundo caído, produce cierta realización personal al trabajador. Pero por otro lado, hay otra implicación, que es la relación con la sociedad, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con los que nos rodean. El trabajo debe servir a otros, debe beneficiar a la sociedad de la que formamos parte. Y por último, la relación con Dios. El trabajo, nuestro trabajo cotidiano debe dar la gloria a Dios. Y sin duda esta definición creo que contrasta muchísimo con algunas de las perspectivas actuales de cómo se entiende el trabajo. Voy a mencionar dos, creo que son de las dos más extendidas a día de hoy. Por un lado, hay algunos que se acercan al trabajo como si fuese un mal que hay que evitar a toda costa. Esa es la perspectiva del trabajo. Consideran incluso que el trabajo es un castigo. Y eso lo podemos ver en muchas canciones populares. El problema de las canciones populares es que no son solo graciosas, sino que también forman nuestros pensamientos. Lo ven como una maldición, como un castigo de Dios. Pero la realidad es que, bíblicamente, el trabajo no es una maldición, sino que es una bendición. Al inicio de la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, Dios mismo se presenta como trabajador. Día a día, etapa a etapa, va desarrollando su proyecto creativo, su plan creativo, crea absolutamente todo. Y en el capítulo 2, cuando ya pone al hombre en el huerto del Edén, al hombre y a la mujer, el Señor dice que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para dos cosas: para que lo cultivara y para que lo cuidara. Donde parecía que todo estaba hecho,
hay un trabajo que hacer. Dios no quiere que el hombre se quede con los brazos cruzados, sino que ya es el plan A. El trabajo no es el plan B de Dios, no es el plan B en caso de que las cosas se tuerzan, sino que el plan A es que nuestra responsabilidad es cuidar y cultivar toda la creación de Dios, nada más y nada menos. El trabajo es consecuencia de la creación, el trabajo no es consecuencia de la caída y de la desobediencia del hombre, aunque es cierto que por la rebeldía humana el trabajo está manchado, está afectado negativamente. Y esto aparece en el capítulo 3 de Génesis. Y el orden cronológico es importante. En el capítulo 3, cuando el hombre se revela ante Dios, dice el texto, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Sí, a día de hoy el trabajo produce insatisfacción, frustración, desgaste, cansancio, sudor, conflicto. Pero todo eso no exime para que el principio creador ya no esté vigente. Dios nos ha creado para cuidar y cultivar su creación. Y Dios está interesado en que cuidemos y cultivemos su creación. Si esta es la postura de algunos, la postura de otros tiene que ver con... Perdón, vamos a hacerlo para atrás. Vale, vamos a dejarla ahí. La postura de otros, en cambio, es que el trabajo es absolutamente todo. Parece que el trabajo es todo, es lo que le da toda la identidad. Es lo que le da valor, es lo que le da aprecio, es lo que les hace sentir importante. Y en una sociedad individualista como en la que estamos, como la nuestra, en lugar de pensar en términos de relaciones en el trabajo, como veíamos en la definición anterior, muchas veces solamente se ve el trabajo desde la perspectiva personal, lo que me beneficia a mí, al yo y a la hora. No pensamos ni siquiera a largo plazo, sino pensamos en cómo me beneficia el trabajo a mí y ahora. Las consecuencias a largo plazo parece que dan igual. Se espera que el trabajo nos dé una plena autonomía, que nos produzca la máxima autorrealización y que nos haga completamente autónomos, autosuficientes. Y la realidad es que ni el trabajo ni cualquier otra cosa en este mundo nos puede llenar por completo. Quien único puede llenarnos por completo es Dios, el Creador. Hoy en día parece que la virtud está en la ocupación. Hace, pongamos, 200 años, y ahora se están popularizando otra vez series como de las grandes casas señoriales del Imperio Británico, estadounidenses, como Downton Abbey, etcétera, etcétera. La virtud parecía que estaba en la desocupación, en tener sirvientes, en tener esclavos que se ocuparan de todo. Hoy en día la virtud parece que es justo lo contrario, en tener siempre algo que hacer, en no parar, en no desconectar, en no descansar, en tener una agenda repleta de compromisos. En que parece que si no tienes un buen trabajo y un buen salario, eres un fracasado socialmente. Pero la realidad que observamos es que cada vez hay más personas solas, destrozadas, vacías y agotadas por ese ritmo. Para Jesús, el trabajo es importante. Y así lo manifiesta a lo largo de toda su vida. Pero Jesús no entiende el trabajo como ninguna de estas dos posiciones, ni como una maldición, ni como que el trabajo lo es absolutamente todo. Jesús estuvo constantemente relacionándose con trabajadores, enseñándoles, formándoles, influenciando en ellos. Y de hecho, ¿qué fue lo que hizo Jesús durante los primeros 30 años de su vida? Parece muy poco, pero hay ciertos detalles que sí nos ayudan. Jesús estudió, Jesús trabajó y Jesús ayudó a su familia. Y lo hizo durante 30 años y casualmente, o no, como alguien decía ahora, porque no es casualidad, Dios, su Padre, justo antes de haber hecho Jesús ningún milagro y ni siquiera haber predicado públicamente, Dios dice sobre su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. Para Dios, los 30 años previos de Jesús no fueron años perdidos, porque el trabajo importa, porque todo lo que hacemos importa.
Una vez pasemos a los 3 años de ministerio público de Jesús, vemos que sigue dándole muchísima importancia al contexto del trabajo. De hecho, a sus 12 discípulos más cercanos, la mayoría de ellos eran trabajadores. No eran profesionales de la fe, sino eran trabajadores. Escogió a 4 pescadores, escogió a un cobrador de impuestos, tenía en su equipo a un político nacionalista judío de corte radical. Y si bien es cierto que este grupo de 12, y esto es un inciso, dejaron sus trabajos para seguir a Jesús y porque Jesús se los pidió, eso no nos sirve como ejemplo para decir que todos los discípulos de Jesús, o al menos los discípulos de primer nivel, porque no existen las jerarquías para los discípulos de Jesús, pero muchas veces nosotros hacemos jerarquía y pensamos que para ser un buen discípulo de Jesús parece que el trabajo hay que dejarlo y que el trabajo es algo de segundo nivel. Pero no era el caso. Jesús en estos 12 hombres sí que lo tuvieron que dejar para poder seguir a Jesús en un ministerio itinerante por diferentes regiones. Pero los evangelios están llenos de ejemplos de personas y discípulos que siguieron desarrollando sus trabajos. Un ejemplo es Zaqueo. Muchas veces parece que Mateo deja su trabajo como cobrador de impuestos porque el problema era ser cobrador de impuestos. Pero Zaqueo, cuando decide seguir a Jesús, él no deja su trabajo como cobrador. Pero sí que pasa algo, y muy interesante, y es que él ve su trabajo de otra forma y empieza a hacer su trabajo de una manera diferente, buscando la bendición de otros. Otro caso, por ejemplo, en los evangelios, es el de José de Arimatea, un hombre que era un juez en su ciudad, uno de los jueces de los que gobernaban la ciudad, y se valió justamente de esa posición social y laboral y de la influencia que tenía para poder pedir permiso para coger el cuerpo de Jesús y llevarlo a la tumba, junto a Nicodemo. O Lucas, uno de los evangelistas. Lucas era médico, y aún siendo médico, escribió más de la 4ª parte del Nuevo Testamento. De las 132 veces que Jesús aparece públicamente en los evangelios, 122 tienen que ver con contextos laborales, con el mercado, con la plaza, con los lugares donde se tomaban las decisiones, donde se intercambiaban bienes y servicios, donde se decidía y se tomaban las decisiones sobre lo que pasaba en los pueblos. Jesús estaba constantemente presente en ese contexto. De las 52 parábolas que contó, 45 escoge contextos laborales, ejemplos de contextos laborales para ejemplificar esas parábolas. Así que no nos debe sorprender que Jesús mismo diga, hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo también trabajo. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Y como iglesia, como comunidad de discípulos reunida, no debemos simplemente ver el trabajo como algo de lo que hablar de vez en cuando, algo de lo que intentar investigar, sino más bien debemos ver el trabajo como un contexto para el que debemos formar, preparar y enviar a los discípulos. A esas decenas de discípulos que día tras día pasan la mayor parte de su día en sus trabajos. En una ocasión, como hemos leído, Jesús se lleva a sus discípulos a un lugar tranquilo, a una montaña, y les empieza a enseñar. Y se ha convertido en uno de los discursos más revolucionarios de la historia, conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, y que encontramos en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7. Es un texto amplio. Pero al poco de empezar en el capítulo 5, en los versículos del 3 al 16, que es lo que hemos leído, Jesús le va a dar algunas pautas a sus discípulos muy claras de cómo deben vivir en medio de la sociedad en la que están. Vamos a volver a leerlo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad situada en lo alto de un monte no se puede esconder, no se puede ocultar, no hay forma. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así,
De esa manera brille vuestra luz. Dejad que brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Y eso lleve a glorificar a vuestro Padre, que está en los cielos. Con esta ilustración, Jesús lo que está mostrando a sus discípulos es que su presencia y participación en la sociedad en la que vive debe ser una influencia positiva. Como discípulos de Jesús, nuestro llamamiento es hacer una influencia positiva donde quiera que estemos. Y nuestra principal presencia en la sociedad la hacemos a través de nuestros trabajos cotidianos, de lo que hacemos día tras día, nuestros trabajos, nuestros estudios, el cuidado de nuestros familiares. Jesús escoge dos elementos que eran muy comunes en aquella época, muy del día a día. No escoge algo muy especial, sino escoge sal y luz. La sal era imprescindible ante la falta de refrigeración. Y no tanto para dar sabor a los alimentos, sino para preservar. Nos está llamando que somos la sal porque necesitamos preservar la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo, la luz es imprescindible porque una vez que se va el sol, no se ve absolutamente nada. Y nos está diciendo que nosotros somos sal y luz. En estos 4 versículos vamos a ver 3 principios a desarrollar en nuestros trabajos, buscando, como veíamos en la definición de antes, buscando el bien de la sociedad en la que vivimos y dándole la gloria a Dios y que otros puedan también llegar a darle la gloria. El primer principio es que los discípulos somos radicalmente diferentes a los que no son discípulos. El segundo principio es que los discípulos tenemos que permear los lugares donde estamos, nuestros lugares de trabajo y de la sociedad. Y tercero, es que los discípulos podemos influenciar y cambiar esos lugares para bien. Vamos a por el primero. Los cristianos, los discípulos, somos radicalmente diferentes a los que no lo son. Y esto lo digo desde la humildad y desde la confianza en que Jesús nos da, no por ningún mérito propio. Como discípulos debemos vivir de una manera diferente a los que no lo son. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal en vuestras oficinas, sois la sal en el supermercado, sois la sal con vuestros clientes. Y vosotros, dice el versículo 14, sois la luz del mundo. Sois la luz en vuestros colegios, con vuestros proveedores, con vuestros pacientes. Jesús usa 2 contrastes claros para diferenciarnos a unos y a otros. Para Jesús, si no somos la sal, es porque de alguna forma se produce descomposición, se corrompe en sí la sociedad, como la carne que se pudre y que necesita con urgencia de la sal para evitar que eso suceda. Por otro lado, si somos la luz, es porque en nuestros entornos se suele tender a la oscuridad, se suelen pervertir, tiende a hacer cosas a escondidas y se requiere de la luz para sacar lo que no se ve, para que todo sea transparente, para que todo sea claro, para que haya seguridad. Según Jesús, los discípulos somos la sal y la luz del mundo. Y si somos la sal y la luz del mundo, es una cuestión de identidad. 2 veces repite, vosotros sois. Y con ese vosotros sois, no nos está diciendo que seamos mejores que nadie, absolutamente, sino que lo que somos es únicamente gracias a lo que Jesús ha hecho en y por nosotros. No es por nosotros mismos, el énfasis no está en nosotros, sino que está en Él. Somos lo que somos por lo que Él ha hecho. En otra ocasión Jesús decía, mira, si piensas que eres algo, yo te digo que separados de mí nada podéis hacer. Como seguidores de Jesús estamos llamados a cuidar, a sanar, a salar, a alumbrar a los que nos rodean. Estamos llamados a ser santos como Él es santo. Y estamos llamados a no amoldarnos a las costumbres de este mundo, sino ofrecer formas alternativas, positivas, de hacer las cosas. Como por ejemplo, nuestros estilos de liderazgo. Estamos llamados
¿a qué? ¿A servir o a ser servidos? Estamos llamados a servir y no a ser servidos. Uno de los grandes problemas hoy en día es el amor al dinero, y la Biblia lo presenta como la raíz de todos los problemas. Nuestro amor no está en el dinero. O también es tan diferente lo que Jesús nos pide, que en alguna ocasión dice que todo lo que queremos que nos hagan debemos hacerlo a otros primero. Al mismo tiempo, Jesús y el Padre ha enviado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, y el resultado de esto es lo que el apóstol Pablo viene a llamar el fruto del Espíritu. Y de nuevo, ojo, el fruto no es nuestro, sino que el fruto es del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y a través de nosotros, pero no es nuestro fruto. Y Pablo dice que el fruto del Espíritu consiste en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre y en dominio propio. Esto es el fruto que produce el Espíritu en los discípulos. Como discípulos de Jesús debemos dejar el espacio para que el Espíritu Santo trabaje, para que haga su obra, porque cuando dejamos espacio para que lo haga, entonces la sal empieza a preservar y la luz empieza a iluminar. En esa lista de atributos, teniéndola en mente, ¿cómo diríais que es el ambiente de vuestros lugares de trabajo? ¿Se asemeja a esa lista? ¿Cómo son las relaciones con vuestros clientes, entre los compañeros, con los jefes? ¿Cómo son las relaciones entre pacientes? ¿Cómo es la relación entre alumnos y maestros? ¿Se parecen en algo a todo eso? Creo no equivocarme si digo que no se parecen nada. Creo que las características principales de nuestros lugares de trabajo no son esas. Y para eso solo tienes que prestar un poco de atención a las conversaciones. Conozco a pocas personas que echen pestes de sus lugares de trabajo. Creo que hay una lista alternativa a esta. Y es la lista, no del fruto del Espíritu, sino el fruto del Espíritu de este tiempo. Y que predominan cosas tan diferentes como el odio, la tristeza, la discordia, la impaciencia, la malignidad, la perversidad, la deslealtad, el orgullo y el desenfreno. Creo que son cualidades que nos representan más socialmente que las que produce el fruto del Espíritu. Porque la sociedad no los puede representar, la sociedad no lo puede crear, porque quien genera eso es el Espíritu Santo. El segundo principio, si el primero es que somos diferentes a los que no son discípulos, el segundo principio es que los discípulos tenemos que permear nuestros lugares de trabajo y la sociedad en la que vivimos. Hemos visto que estamos llamados a ser santos, a ser diferentes, y eso lo podemos hacer en términos morales, lo podemos hacer en términos éticos y espirituales. Pero no debemos caer en el error de quedarnos al margen por querer cumplir esas cuestiones, ni desentendernos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Los versículos del 14 al 16 nos animan ¿a qué? A dejar brillar nuestra luz. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, por más que queramos. Es imposible. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. De la misma forma que una ciudad en lo alto se ve, de la misma forma brille vuestra luz delante de los hombres. Lo que Jesús nos está queriendo enseñar es que no estamos llamados a vivir escondidos en cuevas oscuras y con nuestra luz ahí resguardada. Tampoco nos está llamando a quedarnos en nuestros cómodos aleros, sino que nos está llamando a brillar. Como veíamos en el versículo 13, si la sal no cumple su función, para nada sirve. Solamente sirve para ser pisoteada por los hombres. Y llegadas a este punto, posiblemente te está surgiendo alguna pregunta. Y es, muy bien, ¿cómo realmente en la práctica podemos influenciar? ¿Cómo podemos permear nuestros lugares de trabajo? ¿Hay algo que realmente podamos hacer? ¿Se requiere demasiada influencia o poca influencia? ¿Esto es para mí o no es para mí? Y la respuesta para esto puede ser muy, muy amplia
por el grupo tan heterogéneo que somos, por los perfiles tan diversos. Y será imposible encontrar un ejemplo que case para cualquiera de los casos, porque todos los ámbitos de trabajo tienen sus zonas oscuras, sus zonas de corrupción, sus zonas donde realmente las cosas no van bien, pero no en todas las áreas pasa lo mismo. También es cierto que nuestro nivel de influencia en un lugar y otro puede ser muy diferente y podemos producir ciertos cambios o no. Y ya que no puedo dar ningún ejemplo concreto para todos, sí que creo que al menos hay 6 cosas que pueden ayudar a pensar en cómo podemos afectar de manera creativa lo que estamos haciendo cada día. No hacer algo diferente, sino donde ya estamos. Y hay una lista de 6 cosas. La primera tiene que ver... ¿Si pasa? Si la podéis pasar porque no va. La primera sería modelando un carácter santo. Es lo que hemos estado viendo. Dejar que el Espíritu Santo dé forma a lo que estamos haciendo cada día. Que cada día nos parezcamos más a Jesús, que ese sea nuestro anhelo. Que manifestemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera. Y que eso se note en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. La segunda cosa que podemos hacer es multiplicando el buen trabajo que hacemos, sabiendo que todo lo que hacemos realmente lo hacemos como para el Señor. Pablo en Colosenses capítulo 3 es muy claro. Él dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque es a Él a quien servís. Y cuando nuestro trabajo cotidiano lo hacemos como para el Señor, lo hacemos con una actitud diferente y tiene un impacto diferente. La tercera cosa que podemos hacer, si lo podéis pasar, es moldeando la cultura, pero ministrando gracia y amor. Ministrar gracia y amor consiste básicamente en ir una milla más allá, en estar dispuesto pues tal vez a quedarte una hora más para ayudar a alguien, o estar dispuesto tal vez a asumir una cuestión que no te pertenece, pero que lo haces por amor y por gracia. La cuarta cosa es moldear, dar forma a la cultura de nuestros lugares de trabajo. Ahí podemos buscar formas creativas de introducir cambios positivos, que las relaciones entre los equipos de trabajo sean diferentes, que las prácticas profesionales, que la forma en la que hacemos las cosas, podemos celebrar las cosas que se hacen bien, que seguramente en todos los lugares donde trabajamos hay cosas que se hacen bien, no todo es malo ni muchísimo menos. Pues esas cosas las tenemos que aplaudir, apoyar y resaltar e intentar cambiar lo que no funciona bien. La quinta forma sería siendo mediadores de la verdad y el Evangelio. O sea, evitando las murmuraciones. Es algo muy sencillo que todos podemos hacer, la crítica, las mentiras. Podemos cambiar la cultura de nuestros lugares de trabajo hablando la verdad. ¿Cuántos de nosotros optamos por hablar bien cuando alguien se va en lugar de hablar mal? Es algo sencillo que todos podemos hacer. Trabajemos por la verdad y la justicia. Porque cuando se trabaja con la verdad y la justicia, todo es más claro y más transparente, es más fácil, no hay que darle tantas vueltas. No hay que recordar si dijiste una mentira o no. Y la sexta manera es siendo mensajeros del Evangelio. Y en este punto me gustaría detenerme un poco más que en los anteriores. Y es que el lugar de trabajo, aunque muchas veces no lo parezca, es un contexto ideal para compartir el Evangelio de Jesús. Y ojo, estamos en el trabajo para trabajar. Pero ya que estamos trabajando, siempre surgen conversaciones y oportunidades. Hablamos de todo en el trabajo muchas veces, de fútbol, de noticias, de cotilleos, de películas. ¿Por qué no empezar a hablar también del Evangelio? ¿Y por qué es un contexto ideal? Porque tenemos relaciones ya consolidadas. La gente nos conoce. Si desarrollamos las 5 primeras actitudes, tendremos mucha credibilidad ganada. No es lo mismo hablarle a alguien que no te conoce, porque no te va a escuchar de la misma manera. Pero en cambio, la gente que te conoce, y si has ganado credibilidad haciendo un buen trabajo, demostrando un carácter santo, ministrando gracia, amor, etcétera, etcétera, será mucho más fácil que seas escuchado. Cuando desarrollamos todas esas actitudes, las 5 primeras, estaremos dando realmente oportunidad a los que nos ven en qué consiste eso de ser cristiano. Muchos de los que trabajan con nosotros no van a venir aquí para ver en qué consiste eso de seguir a Cristo.
Pero es que lo están viendo cada día, están viendo cómo decides, están viendo cómo te comportas bajo presión y no bajo presión, están viendo cómo te relacionas, están viendo con qué excelencia o no desarrollas tu trabajo, cómo usas el tiempo o no, etcétera, etcétera. Estarán viendo todos los días realmente en qué consiste eso de seguir a Jesús y ser discípulo. Pero es cierto, nos ven cómo trabajamos, pero también es cierto que necesitan escuchar que lo que ven en nosotros no es cosa nuestra, sino que es Jesús el que marca esa diferencia en nosotros y que pueda hacer esa diferencia en la vida de ellos. Sin duda, desarrollar todo esto no es nada fácil y no nos vamos a engañar, porque realmente seguir a Jesús todos los días no es nada fácil. Seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos, pero también implica tener una nueva vida y una vida abundante. No solamente negarnos a nosotros mismos, pero sí que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ser discípulos de Jesús implica coger tu cruz, que es un símbolo de muerte. Cuando Jesús hablaba, tienes que coger tu cruz. No es para ir a la playa, sino es para ir a morir. Y cuando tenemos que morir a nosotros mismos no es fácil. Y nadie ha dicho que sea fácil, pero merece la pena. Tarde o temprano, en el lugar de trabajo, vamos a tener que tomar decisiones que pongan en entredicho nuestra fe. Afrontaremos presiones o tentaciones. Y en esos casos tenemos que decidir a quién vamos a servir. Porque no podemos servir a los señores. Serviremos a uno y aborreceremos al otro. Tercer principio. Si estamos viendo que los cristianos y los discípulos tienen que permear la sociedad, el tercer principio que vamos a ver es que realmente los discípulos podemos influenciar y cambiar nuestros lugares de trabajo y no tenemos que ser escépticos y dudar de que eso sea posible. Porque la realidad es que la sal y la luz son dos elementos que donde se introducen cambian las cosas. En una sala oscura, si enciendes la luz, se disipa la oscuridad. Y se nota cuando le pones un poco más de sal a la comida, ¿verdad? No deja las cosas igual. Dice el versículo 16, así brille, está puesto, la luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así tiene que brillar nuestra luz. Pero como decía hace un momento, debemos reconocer que en muchas ocasiones, en lugar de entrar y permear, nuestra actitud ha sido la de aislarnos, de retirarnos y desentendernos de lo que pasa en nuestra sociedad. Y cuando nos retiramos, no nos tenemos que sorprender que las cosas se deterioren. ¿Por qué van tan mal los medios de comunicación? ¿Por qué va tan mal el mundo financiero? ¿Por qué va tan mal el mundo de la política? ¿Qué podemos esperar si está en su naturaleza que se descomponga y que tienda a la oscuridad? Cuando una casa está oscura, no podemos culparla porque esté oscura. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y dónde está la luz? Cuando la carne se pudre, no tenemos que echarle la culpa a la carne. Es lo que pasa cuando dejamos que las bacterias campen a sus anchas. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y dónde está la sal para que eso no suceda? A lo largo de la historia vemos que hombres y mujeres sencillos que decidieron seguir a Jesús, seguir a Dios, obedecer a Dios en sus lugares de trabajo, consiguieron cambios, muchas veces insospechados. A pesar de sentirse amenazados, a pesar de sentirse vulnerables, débiles, en desventaja, o muertos de miedo, literalmente, dejaron brillar su luz y eso produjo cambios muy positivos en sus entornos. E incluso dieron la oportunidad de que otros pudiesen exclamar, gloria a Dios, a ese Dios que antes no conocía. Solo en la Biblia, por poner algunos ejemplos, solo en la Biblia encontramos estos casos. Noé hizo el gran primer proyecto constructivo de la humanidad, que era construir un gran barco. Y todo el mundo se ría de Noé. Noé decidió obedecer a Dios contra todo pronóstico. Y la obra que llevó a cabo Noé supuso el preservar la vida de la raza humana y de los animales. La excelente gestión de José en Egipto, otro trabajador,
primer ministro en Egipto, que llegó ahí como esclavo, y el Señor lo fue prosperando. Y su excelente gestión permitió que ante una gran epidemia, una gran hambruna, que duró nada más y nada menos que 7 años, que asoló toda la tierra, con su plan permitió que la gente siguiese adelante. La reina Esther soportó una presión política increíble por ayudar al pueblo de Dios. O Daniel y sus 3 amigos, estos suelen ser más conocidos cuando hablamos del trabajo, Sadrach, Mesach y Abednego, que se convirtieron en gobernadores de Babilonia, y gracias a su testimonio, tanto oral como la forma en la que trabajaban, consiguieron que hombres tan poderosos como 2 grandes reyes del imperio más grande en ese momento en el mundo, Nabucodonosor y Darío, el imperio babilónico, llegasen a exclamar lo siguiente: gloria al Dios cuyo reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Al igual que lo dijo Nabucodonosor o Darío, millones de otros lo hemos dicho, porque estar nosotros aquí también se debe en gran parte a que otros dejaron alumbrar su luz. Estos ejemplos parecen muy lejanos. Hay otros ejemplos más cercanos en la historia. Innumerables ejemplos de cómo discípulos de Jesús en sus ámbitos produjeron cambios. Y es verdad, los cristianos no hemos hecho todo bien, ni mucho menos a lo largo de la historia. Ha habido muchísimos abusos, pero no debemos confundir el mensaje de Cristo con los mensajeros. Pero cristianos fieles han influenciado en conseguir logros humanos como la abolición de la esclavitud con William Wilberforce hace poco más de 200 años en el Imperio Británico, o la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King hace poco más de 60 años, o la influencia en los derechos humanos y el desarrollo. La creación de las universidades es una invención cristiana, y la expansión de la educación tiene que ver con la influencia cristiana. El desarrollo de la ciencia moderna se debe en gran parte a la influencia cristiana. Y muchas veces hoy en día se pretende decir que es incompatible la fe con Dios, la fe con la ciencia, que es incompatible. Pero se esconden cosas, porque este mundo tiende a esconder, a la oscuridad. Se esconden cosas como que más del 60% de los premios Nobel del siglo XX son cristianos. Los avances en la medicina, en la enfermería o la emancipación de las mujeres serían otros ejemplos. Hay un periodista, Matthew Parris, un comentarista muy respetado en el diario The Times británico, y voy a leer un fragmento de un artículo de él que escribe después de una serie de viajes a África. Él dice: aunque soy un ateo confeso. Él empieza así: aunque soy un ateo confeso. No está escribiendo a alguien que diga que es cristiano. Estoy totalmente convencido de la enorme contribución que la evangelización cristiana hace en África, siendo como es drásticamente distinto al trabajo de las ONG seculares, de los proyectos gubernamentales y de los esfuerzos de la ayuda internacional. Ninguno de ellos es suficiente. La educación y la capacitación no bastan. En África, el cristianismo cambia los corazones de la gente, trae una transformación espiritual. El renacimiento es real, el cambio es bueno. Quienes desean que África camine con la cabeza bien alta en la competencia global del siglo XXI, no deben engañarse a sí mismos pensando que con proporcionar los medios materiales o incluso el conocimiento que acompaña a lo que llamamos desarrollo, se producirá algún cambio. Antes que nada, debe suplantarse todo un sistema de creencias. Que diga esto un ateo a mí me parece cuanto menos llamativo. El trabajo humano es bueno. El trabajo humano hace aportaciones genuinas, muy importantes para el avance de la sociedad. Pero no es suficiente, no lo es todo,
para producir transformaciones profundas. Y tenemos que aspirar a conseguir esas transformaciones profundas. No solo a tener un mejor ambiente de trabajo, no solo a tener mejores condiciones laborales, sino que también nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros clientes puedan llegar a conocer a Cristo como lo hemos hecho nosotros. Y para ello da igual, que es verdad, no será William Wilberforce o Martin Luther King, da igual, pero todos tenemos un pequeño círculo de influencia, un pequeño círculo donde podemos impactar, porque el trabajo consiste en relaciones. El trabajo no solo se centra en nosotros mismos. Y cuando moldeas un carácter santo, cuando multiplicas el buen trabajo, cuando ministras gracia y amor, etcétera, etcétera, pueden surgir oportunidades. No consideres tu trabajo insignificante. No consideres tu influencia insignificante, porque el reino de Dios funciona como un grano de mostaza que de repente parece que no se ve y se convierte en la planta más alta, en la hortaliza más grande donde vienen los pájaros a anidar. No cuestionemos lo que puede ser un poquito de levadura en toda la masa, porque la termina leudando, la termina fermentando. Recordemos cada mañana, antes de salir hacia nuestros trabajos, que vamos en el nombre de Cristo, por un lado, que tenemos que dejar al Espíritu Santo trabajar, que hay una familia que nos apoya en oración, en consejo y en lo que haga falta. Y recordemos sobre todo también las palabras de Jesús. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas acciones y eso lleve a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Amén.